Campuseros, bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con nuestra siguiente conferencia. Les quiero platicar un poquito de él. Él es Diego Favarolo, de 34 años, quien actualmente reside en Silicon Valley. A sus 18 años fundó Boomerang.com, el mayor motor de búsquedas de empleo por internet del mundo. Es la tercera generación de egresados de Singularity University. En 2013, la World Technology Network lo nominó junto a Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk y Peter Diamandis como una de las mentes más influyentes del siglo XXI, por haber desarrollado el primer motor de cohete que se imprime en 3D y es de código abierto. Actualmente asesora gobiernos en temas de innovación y transformación de la economía y es presidente y CEO de Space AI. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Gracias por asistir. También gracias para los organizadores, para la Agencia Espacial y para Jonathan Levy. Bueno, hoy les voy a dar una charla básicamente alrededor de Space, AI and Robotics, haciendo un análisis un poco de dónde estamos y a partir de ahí tratar de entender hacia dónde estamos yendo alrededor de estas variables. Para comenzar, me parece súper interesante algo que probablemente todos lo sepan, no sé cuán conscientes sean al respecto, pero que es entender en dónde vivimos, en dónde estamos, que como todos saben, bueno, estamos en un planeta que nosotros llamamos Tierra, que si lo vemos desde afuera sería el planeta Agua, y que en dónde estamos. Estamos alrededor del Sol, una estrella que es una más en una galaxia en donde, como nuestro Sol, hay otros 100.000 millones de estrellas, solo en la Vía Láctea. La Vía Láctea, adentro del universo, que hasta antes de Pascua de este año, hasta donde veíamos, teníamos otros 100.000 millones de galaxias. Volviendo a nuestro planeta, 4.5 billones de años, y el universo también conocido, veíamos más o menos 14.5 billones de años luz, y a partir de esto que les comentaba, que por ahí lo leyeron o se enteraron de la noticia, que fueron justo unos días antes de Pascua, en el CERN, en el acelerador de hadrones, un accidente súper interesante, que en el momento que pasó, pensé, alguien tiene que estar pensando una película en este instante, porque ese accidente lo que generó, o sea, fue una prueba de que en realidad el universo que pensábamos, con sus límites y con su comienzo, con un Big Bang, en realidad es infinito en sus extremos. Esto, ¿por qué se los marco al principio? Porque es la conciencia primera que tenemos que tener en dónde estamos, ¿no? Y en qué condiciones. Si pensamos alrededor de esto, estamos atrapados en el planeta mirando para afuera, y una de las componentes esenciales de nuestra evolución como especie es la capacidad de desplazarnos por el espacio. Por el espacio, o sea que el espacio también hay que entenderlo, que comienza acá, en el piso al lado nuestro, y a partir de ese componente podemos ir viendo para atrás cómo se fue incrementando la capacidad del ser humano y cómo es una lucha contra eso, en donde las variables que vemos es un aumento de la velocidad, de la distancia y de lo que sería el payload o una carga, ¿no? Puede ser una persona, un bien, un animal, pero también en ese proceso tenemos energía, comunicaciones, datos,
que vienen en esa misma curva de aceleración. Pero volviendo un poco para atrás, esa capacidad de desplazamiento por el espacio es la que nos determina cuál es nuestro mundo. Hasta dónde podemos llegar, hasta dónde nos podemos mover, es nuestra realidad y nuestra conciencia. Un ejemplo fácil, los europeos, antes de que Colón se animara a subirse a un velero, pensaban que vivían arriba de una tortuga y 2 elefantes. Eso es solo hace 500 años. 4.500 millones de años en el piso en el que estamos, y fíjense que todavía no podemos salir. Vemos en realidad señales concretas, ya hace varios años, en cómo ese proceso se viene dando, en donde tenés a la rueda como uno de los factores que empezó a acelerar ese proceso, los motores, aparecen los aviones, aparece la propulsión, sale un cohete, llega el humano a la Luna. Hoy tenemos varios robots en Marte, gente que vive en el espacio, en la estación espacial, y estamos en medio de un proceso en que todo eso se acelera y vamos viendo esa tendencia, ese componente en el cual nuestra especie está principalmente, aparte de estar aprendiendo en dónde vivimos, en dónde estamos, cómo funcionan las leyes de la física y el universo a nuestro alrededor, estamos acelerando y evolucionando en esa capacidad. Un resumen de este punto, pues es como la esencia alrededor de la cual les quería que hablemos. Es que dentro de esa capacidad lo que se da es el transporte de personas, de bienes, de energía y de datos. Un punto más que va directamente relacionado con estos principios para entender un poco es, si vemos cómo evoluciona el conocimiento y eso, y nuestro entendimiento en donde estamos y sobre todo de la física, podemos ver como en la física clásica, en un sistema de 2 estados como una moneda, se representa, por ejemplo, en las computadoras, en un sistema binario. ¿Cómo? Ok, gracias. Que es, bueno, unos y ceros, lo vemos en la computación, los vemos en las comunicaciones y lo vemos en nuestro mundo físico representado. Hoy, si vemos lo que tenemos en paralelo, tenemos la física cuántica, un sistema cuántico que se empiezan a representar en la computación, otra vez, en las comunicaciones, y podemos imaginarnos lo que viene abajo que todavía no lo podemos experimentar. Ahí es entender que estamos, si tenemos que decir en qué momento estamos en eso, en un momento cuántico, las computadoras cuánticas, las comunicaciones que están en línea con los que les comentaba antes de ese proceso de acelerar la capacidad de carga de ese sistema y la velocidad. En donde la velocidad es un componente importante y que justamente nos estamos acercando a un momento en donde va a haber un cambio en términos que la velocidad normalmente tiene el tiempo y la distancia y asume un movimiento, si hiciéramos una línea, un desplazamiento lineal. Bueno, de hecho se llama Miguel Alcubierre, un mexicano, no sé, por ahí lo conocen, de la UNAM. En 1994 desarrolló una teoría que respeta las teorías de la relatividad de Einstein, pero muestra eso, que se puede generar un desplazamiento en el espacio, pero la velocidad no es directamente relacionado a un movimiento lineal, sino que se produce un movimiento en el espacio y la resultante se podría analizar como una velocidad. Que si la analizás como una velocidad es más rápida que la de la luz, pero esa aceleración no se produce.
Esto es para entender un poco esas componentes en las que nos estamos moviendo en este momento y que es el principio de una serie nueva de condiciones que nos van a afectar la realidad y el mundo en el que vivimos. Respecto a esto, y lo mismo, es un poco de, sobre todo, como les decía al principio, es entender en dónde estamos y hacia dónde nos movemos y cuáles son las componentes alrededor de esto, y que ahora van a ver cuál es la relación con la inteligencia artificial y la robótica, pero sobre todo es entender esto del espacio. Normalmente el conocimiento nos limita, ¿no? Nos marca un límite de posibilidades. A partir de esas posibilidades y de esos límites surgen opciones son cosas que podemos elegir. Pero estamos pensando en función de ese límite primero. Entonces, si yo ahora les preguntara que me dijeran cuál es el límite que piensan en términos de velocidad, probablemente hagan referencia a la velocidad de la luz como un límite para pensar. Ahora dibujen una línea imaginaria, pongámosle 0 en un extremo e infinito en el otro. ¿Dónde pondrían en esa línea a la velocidad de la luz? Muy probablemente estaría más cerca de 0. Bueno, eso es un ejercicio muy simple para ver justamente cómo es la evolución del conocimiento y sobre todo limitado por nosotros mismos, que somos los que estamos aprendiendo a vivir en este planeta y a saber en dónde estamos en el universo, y todavía no nos podemos ir, estamos mirando para afuera, hace meses aprendiendo, y todos los días salen noticias de distintos sectores de la ciencia donde vamos aprendiendo en dónde estamos. Bueno, esto es como un marco de pensamiento para ver los límites y las posibilidades y el componente de la velocidad que les comentaba antes como limitación en la que estamos desarrollándonos. Poniendo esto como un marco y como una base, ¿en qué momento estamos hoy en los ciclos de la computación? Si lo resumimos, podemos ver que teníamos las computadoras de escritorio, o una computadora que no se mueve, que está, ya no importa el tamaño. Después empieza a aparecer las móviles, que son las laptops, las tablets, los smartphones, una computadora que no está más fija en un lugar, pero nosotros somos los que la estamos moviendo. Bueno, este nuevo ciclo, ¿qué es? Después le podemos poner el nombre de robot, de unmanned vehicles, pero es básicamente que la computadora ahora se mueve sola para entender en qué instancia estamos. ¿Y eso qué significa? Que tenemos un nuevo componente de hardware, el software es distinto, el sistema operativo no es el mismo para una laptop que para una computadora que se está moviendo sola. Otro componente de inteligencia artificial, que es el que le permite navegar y tomar decisiones. Y después vamos a ver cómo alrededor de ese nuevo ecosistema que se empieza a desarrollar, o sea, ya es un proceso en movimiento, pero estamos en un punto en donde se va a generar una nueva condición, algo que todavía, o sea, estamos viendo pequeñas señales, y que va a generar una nueva realidad que por ahí hoy nos cuesta imaginar. Alrededor de esta máquina que decimos, bueno, el análisis simple se mueve sola, ¿qué tenemos? A diferencia de las otras máquinas, tenemos sensores y actuadores como los periféricos alrededor del centro de esta nueva curva. Y como les decía antes, uno de los componentes muy importantes que
estamos empezando a ver, pero va a tener un impacto muy grande, que es la inteligencia artificial. Otro de las componentes alrededor de este nuevo estado, de este nuevo ciclo, es distintas formas de interfaz con el humano. Imagínense, están en un auto autónomo, bueno, la pantalla que ustedes están viendo es la interfaz con el ser humano, y así se pueden dar otro tipo de interfaces remotas con estas máquinas que están en movimiento. ¿Cómo se representa esto? Se representa en distintas dimensiones, que en realidad es una, que es el espacio, pero empezando por la Tierra, por el aire y por el espacio fuera de nuestro planeta. Ahí lo podemos resumir en espacio, tierra y aire. Vamos a ver cada uno de estos y vamos a ver cómo en realidad confluyen, y las tendencias y los componentes, las variables que se están dando son las mismas en las tres dimensiones. Si vamos al espacio y analizamos a ver cuáles son las máquinas que están en esa condición, lo más fácil que podemos empezar a ver son los satélites. Los satélites son computadoras que están dando vueltas alrededor de la Tierra o están en una posición geoestacionaria, pero no deja de ser una computadora con un sistema operativo, con sensores y con comunicaciones. ¿Qué otro tipo de robots, de máquinas, de vehículos tenemos en el espacio? Bueno, una primera capa, el cohete, que es el que nos saca de acá, y después otro tipo de vehículos para desplazarse, robots, landers. ¿Pero qué vemos ahí? Son máquinas. Si en algún momento llegamos a tener la capacidad de llegar a otra galaxia, eso no va a ser un ser humano manejando nada, va a ser una máquina. Después vamos a ver cuál es el estatus exacto de este sector y cómo se viene acelerando y qué es lo que la curva, cuáles van a ser las componentes del otro lado. En el caso de el aire, cuando me refiero a dentro del planeta Tierra, pero algo que no se desplaza por el piso, ¿qué tenemos? Tenemos, lo ven por ahí, los llaman drones, UAVs, es la misma variable y es la punta de algo mucho más grande. ¿Qué es? Es lo mismo, es una computadora con un software con sensores que tiene la capacidad de navegar en el espacio. Las componentes son las mismas que hablamos al principio. ¿Cómo se va a desarrollar eso? Aumentando la velocidad, la distancia y la capacidad de carga. Ahora vemos los UAVs chiquitos que cargan 1, 2 kilos, 3, X. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Esa capacidad de carga se va a ir aumentando en función de la capacidad de almacenamiento de energía, que es lo que lo limita hoy a poder llevar ese peso y a poder volar X distancia. En el caso de Tierra, ¿qué tenemos? Bueno, los autos autónomos que empiezan a aparecer, es la misma variable, es una computadora con un software, con una parte de inteligencia artificial y comunicaciones alrededor, energía. En resumen, alrededor de estos tres sectores que vemos que la componente es la misma, es en esa evolución y lo que está haciendo cada uno de estos es transportar energía al mismo tiempo de consumirla. Se transforman en, por ejemplo, un auto que carga energía, un auto eléctrico, imagínense, sin que sea autónomo, pero siendo autónomo también, carga energía, la transporta, se la podría descargar a otro vehículo, la podría descargar en otro punto. Una de las componentes alrededor de todo este ecosistema es cómo también se modifica la generación y la distribución de energía, que es una de las variables esenciales de todo el sistema. O sea, lo que nos va a permitir ir más lejos en el espacio, volar más lejos o ir más lejos o más rápido con un auto, es la componente de energía. ¿Qué pasa? Pasa a estar
de forma descentralizada, que también es otra de las variables de este proceso, de cómo estamos evolucionando, y si prestan atención van a ver como cada vez más y todo tiende a ser distribuido versus descentralizado, con un montón de implicancias, porque podríamos llegar a verlo también desde un punto de vista del sistema económico, que pasa a ser algo que pasa a cambiar de estar centralizado a variables distribuidas, como lo pueden ver con las criptomonedas. Vamos a ver el espacio y ver en qué instancia o cómo en los últimos 3 años se viene acelerando un proceso en el que pueden ver como los anuncios de lanzamientos de cohetes cada vez se acelera. Los anuncios de lanzamientos de satélites, por ejemplo, los anuncios de este año son mayores a los de los últimos 3. O sea, a principio de año Elon Musk dijo, voy a lanzar 4.000 satélites. Eso suma más que todo lo que se anunció en los últimos 3 años. ¿Ahí qué está pasando? Por un lado, baja los costos de la tecnología y los emprendedores, que son los que van a generar esa nueva realidad, todo lo que hay del otro lado, todo lo que hay en esta curva exponencial que tenemos en los próximos años de desarrollo de toda una nueva realidad, es como si estuviéramos en los 90 hablando de Internet y decimos, bueno, ahora viene Internet y va a explotar, y no lo ves. ¿Qué es lo que hay del otro lado? Empresas que no existen. ¿Y eso a quiénes lo hacen? Gente como ustedes, como nosotros, que podemos empezar a pensar y a tener ideas de hacer negocios que sean viables en un sector que antes estaba en otra condición. No lo veíamos muy lejano. Bueno, hace algunos años, a partir de que bajan los costos y la tecnología se hace más accesible, se genera que aparezcan emprendedores que dicen, voy a hacer una constelación de satélites alrededor de la Tierra, algo que antes era una locura, un delirio, ahora es algo viable, y encima hay un negocio del otro lado. Pero esa es la primera capa en términos de esa evolución, porque podemos ver a la NASA u otras agencias espaciales y tenemos la trayectoria de ese desarrollo. Esa trayectoria la podemos ver a la Luna, a Marte, a Plutón hace o la semana pasada, y así todo, ¿qué pasa? Volviendo al principio, ese es el árbol que está parado en la puerta de nuestra casa, que todavía no podemos ni llegar al árbol que tenemos al frente de nuestra casa. ¿Por qué? Esta no es una limitación, pero esa es la evolución en la que estamos inmersos, que es desarrollar esa capacidad para desplazarnos por el espacio más rápido y aumentando la capacidad de carga. ¿Cómo estamos con...? ¿Cuánto tiempo? Ok. Bueno. ¿Cuál es la oportunidad que representa esto? Es como el ejemplo que les di hace unos segundos, en donde les decía, imagínense que estamos en 1990 y le digo, se viene Internet y se va a crear una nueva realidad que por ahí todavía no nos podemos imaginar. Esas señales las tenemos y son estas que vemos, los drones que están por ahí dando vuelta, los autos autónomos que empiezan a aparecer, el espacio que se empieza a desarrollar, pero en realidad es una sola componente y que es ese nuevo ciclo, es la máquina, ahora se mueve sola, con la variable de la inteligencia artificial que tiene un impacto mucho más grande que lo que podemos imaginarnos en términos de que solo maneja un auto o hace que un UAV vuele. Este futuro, esta industria que hoy es una gran oportunidad, que
Lo podemos ver de alguna forma cuando escuchan hablar de Internet of Things, de Internet of Everything. Bueno, de eso es lo que estamos hablando y que va a ser más grande que los ciclos anteriores. Va a ser mucho más grande que la computación, la computación móvil, Internet, todo junto. Y eso va a depender de nosotros y va a haber que construirlo. Con, como les decía antes, la componente de la inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Seguramente, no sé si el año pasado se enteraron que por primera vez se pasó el test de Turing, en el cual una máquina se hace pasar por un humano, que ese es el test que desarrolló me hubiera encantado ser amigo, pero no, Alan Turing, y hace cuestión también de semanas una inteligencia artificial superó a un humano en un test de IQ, en un test de inteligencia. Bueno, eso es irreversible. Y encima somos nosotros mismos los que lo estamos impulsando. Entonces, ¿eso cómo se abre? ¿Hacia dónde va? Bueno, hoy, y en distintos lugares del mundo, pero en Silicon Valley, que es en donde se gestaron todas las otras revoluciones, se está gestando esto. Vemos como Google está haciendo una fábrica de robots, se compraron a Boston Dynamics, están apostándole a eso, pero sobre todo a la inteligencia artificial. Y lo que está pasando es que hay distintos grupos trabajando en crear super máquinas, ejemplo de millones y millones de computadoras hoy, no es fantasía, es algo real hoy, trabajando con una inteligencia artificial distribuida, pero en favor de uno que es el que lo desarrolla. Y así hay varios jugando, apostándole a ese juego. ¿Cuál es nuestra visión? Y que ahora les voy a mostrar esto, cómo se baja literalmente a la tierra. Es que esa dirección es irreversible, pero que lo que deberíamos hacer es tratar de construir una inteligencia artificial, pero que sea distribuida también en su uso. No que sea una super máquina para que la tenga Google o que la tenga otro. No. Eso es lo que nos puede permitir generar otro resultado. ¿Qué impacto tiene esta variable? Bueno, volviendo al principio, al tema de los límites, ¿qué es? Hoy nuestro conocimiento y nuestra evolución está limitada por nosotros mismos. Bueno, esta puede ser la oportunidad y lo estamos viendo también. Esto estamos hablando de semanas hacia atrás, cómo una inteligencia artificial empieza a resolver cosas que nosotros no podíamos resolver. Entonces nuestra evolución y salir de estas limitaciones, la inteligencia artificial no va a ser algo negativo si la administramos bien, sino que nos va a ayudar a evolucionar. Porque hoy estamos limitados por nuestro coeficiente intelectual, por nuestro poder de procesamiento. Entonces, resumiendo, vemos que estamos en este punto, presten atención y también me imagino que hay varios emprendedores o pueden ser emprendedores, todos, pónganse a prestar la atención y eso es algo que está pasando hoy en este momento. Y es una ola que ya está y hay un montón de oportunidades alrededor en donde es el espacio como uno solo con distintos robots, pero un auto autónomo es un robot, un UAV es un robot, es una máquina que se mueve sola y es industria aeroespacial, los UAVs y la industria automotriz con un montón de cambios también, en donde lo que hay que tener más en claro es que son todas compañías nuevas las que van a crear esa nueva realidad. Por ahí alguna de las viejas empresas del sector permanezca, pero lo podemos ver en la industria automotriz, cómo se va
a transformar, porque va a cambiar el concepto de propiedad alrededor de los vehículos, porque como seguramente todos conozcan Uber, en realidad vos lo que necesitas del auto es que te lleve de un punto al otro, no necesitas ser el dueño del vehículo. Y bueno, eso es como esta variable empieza a transformar industrias. ¿Dónde está? Les voy a poner, sí, perfecto. Les voy a mostrar dos videos. Como ahí cuando me presentaban les comentaban, hoy estoy focalizado en Space AI, es una compañía en la cual venimos trabajando desde el año pasado, pero está oculta. Empezó a salir a la luz hace 48 horas. El lunes lo van a ver que va a empezar a salir la noticia por el mundo. Estamos basados en Silicon Valley. En Buenos Aires hay un grupo de gente, o sea, todo el área de R&D. En México también estamos trabajando junto con la agencia espacial y estamos armando también un laboratorio de oficinas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, sacamos al mercado una computadora de 10 por 10 centímetros de 256 cores, porque necesitamos procesamiento paralelo, con un sistema operativo nuevo, que es Space Operating System, que es un sistema operativo que está desarrollado justamente para este nuevo ciclo, que es que la computadora tiene, y los programas dentro de esa máquina tienen que interactuar con sensores y con actuadores. Entonces lo que hicimos fue desarrollar abstracciones para que los programas puedan hablar en forma transparente con los sensores y con los actuadores sin saber en el momento en el que se desarrolla cuál es el sensor o cuál es ese actuador, que también están en un proceso de que baja el costo, que van a salir modelos o sensores que ni nos imaginamos. Les voy a mostrar ahora lo que se hizo en Buenos Aires el jueves, que fue una demostración de esta tecnología en funcionamiento. No sé dónde está el video, ahí va a aparecer. Bueno, eso es una mini demostración de que esto, justamente alrededor de esta visión, la ejecutamos en una máquina que es la misma para la Tierra, para el aire o para el espacio. Sí, un estándar del espacio, el estándar de CubeSat, pero lo que decidimos fue bajar ese estándar a la Tierra y determinarlo como uno solo, el espacio como uno solo. Y el sistema operativo también es uno para todo, para el espacio, para la Tierra, para el aire. Y adentro de eso desarrollamos algunos programas que es como si se imaginaran el Windows por primera vez. Bueno, hiciste el Windows pero está pelado, no tiene nada. ¿Qué le pones? El solitario, el notepad y la calculadora. Bueno, pero a un robot, ¿qué le ponemos? Bueno, uno que maneje un auto, uno que controle un satélite y algunos otros programas, porque se genera un nuevo ecosistema que básicamente, imagínense un poco para adelante como un enjambre de abejas. Bueno, no hay infraestructura de comunicaciones, son todos nodos en una red en movimiento.
y esa red se arma por las partes. En eso es una de las cosas en las que estuvimos trabajando, y hay un grupo de gente de distintas disciplinas de varios lugares del mundo trabajando y desarrollando esa red que ya está en unas primeras instancias de estar operativa, y la tecnología de Space AI utiliza ese estándar de esa red y ese protocolo de una nueva red distribuida y descentralizada que se crea por las partes que están en movimiento. Alrededor de eso, como les decía antes, en este nuevo ecosistema el ser humano tiene que poder interactuar, ya sea desde adentro de un vehículo o desde afuera, porque los vehículos también comparten información o se transforman en una red de sensores. Los satélites, por ejemplo, con cámaras o X, son sensores y esa información podría estar accesible para nosotros y se genera esa nueva realidad. Les voy a mostrar ahora un segundo video en donde esto que les estoy comentando es una especie de tráiler de esta nueva realidad y en donde van a ver al final las descripciones de las máquinas que les estoy haciendo referencia. Pero bueno, es la primera vez que se presenta en público, aparte. Ese es el SOS, que es el Space Operating System. I'm in. It's open. Esa es una nueva máquina que estamos lanzando que te permite conectarte con una nueva red, en donde empezamos conectándonos con el espacio, que estábamos como si estuviéramos en la época del BBS, antes de que venga internet. Bueno, con esto se pueden conectar. Ahí tienen las características técnicas. Esta es la computadora de 10×10, 256 cores, con Space Operating System adentro y algunos programas con AI que manejan robots. Y el SOS es un llamado, es Save Our Souls, es lo que significa. Bueno, eso es todo. Ok, esto, bueno, perfecto. Bueno, acabo de conocer este dispositivo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, me avisa y le tiro esto. A ver, por allá. Toma. ¿Atajás? Ahí va. Me parece que tenés que hablar de ahí derecho, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Podría darnos un ejemplo de cómo puede innovar esto como para hacer... O sea, ¿cómo puede innovar, en resumen? Innovar, ¿qué cosa? Dentro del servicio que va a dar. O sea, ¿a qué empresas va a innovar o
En términos de, por ejemplo, de la computadora, un ejemplo. La Ajá. computadora, bueno, básicamente, si vemos el caso del espacio, hoy tenés computadoras, por ejemplo, para hacer nanosatélites, ¿no? Si vemos el estándar CubeSat, por ejemplo. Bueno, tenés distinta oferta de máquinas en donde por ahí podés conseguir una a $5.000. $5.000 la más barata con un procesador chiquito. ¿Y qué pasa? Está en una condición en la cual tenés limitaciones de conocimiento para poder poner a funcionar eso. ¿Qué otra cosa? Necesitas un sistema operativo, programas todo para poder avanzar y poner a funcionar esa máquina. Acá lo que estamos haciendo, te lo estamos poniendo en la mesa a muy bajo costo, menos de $1.000, lista con todos los programas, no tenés que saber nada, no tenés que inventar nada. Estamos bajando las barreras de acceso en términos de conocimiento y de inversión. Es como si en los 80 vos decís la computadora existe hace un montón, pero si se te ocurre alguna idea, que era lo que decíamos antes en cómo lo que está pasando es que hoy, dado esas condiciones, aparecen emprendedores que dicen, puedo lanzar un satélite y ponerle una cámara y vender un servicio, que antes era una locura. Bueno, es con la computadora, con la analogía de la computadora, aparecen y te ponen una computadora arriba de la mesa con el sistema operativo listo para usar y es una nueva condición. O sea, la innovación está en bajar las barreras y poner una nueva condición para que de ahí para adelante se pueda crear otro mundo infinito también. En el caso de un auto autónomo, no es más rocket science, esa computadorita ya viene lista con el programa de manejo de un auto. Se acabó. Lo instalás, le pones los sensores y anda. ¿Qué pasa eso? Estás bajando las limitaciones para el acceso, en conocimiento y en dinero también. Eso. Tíramelo que lo atajo, dale. Ahí está. Bueno, a ver, por allá. Ahí va. Muchas gracias. No. Mi pregunta es, ¿qué conocimiento técnico necesito para empezar a desarrollar inteligencia artificial? Ok, bueno. A ver, el tema es que la pregunta puede ser muy amplia en términos de desarrollar inteligencia artificial. Si vamos a la esencia, en realidad tenés un hardware y en realidad la inteligencia artificial es como una parte de software adentro de ese hardware que tiene la capacidad de ir aprendiendo, ¿no? Alrededor de eso tenés el uso. ¿Qué uso le podés dar? Y ahí estamos en un proceso en el cual también se baja cada vez más las limitaciones de conocimiento para poder empezar a darle uso. Y así hay distintas opciones dando vuelta en distintas condiciones, pero eso está bajando, o sea, las condiciones en términos del conocimiento necesario para poder empezar a darle uso está cada vez haciéndose más chicas. No está en un punto que sea fácil de fácil uso para cualquiera, pero está acercándose a ese punto. Nosotros, una de las cosas en las que está dentro de nuestra línea de trabajo justamente es en seguir avanzando para que sea algo de súper simple acceso, que es la misma lógica que aplicamos a los otros sectores. Hoy necesitas tener mínimos conocimientos de programación para poder darle uso a, por ejemplo, una librería, que hay algunas open source. Hay una, no sé, del MIT y hay varias que funcionan bien y de hecho esto que les comentaba antes, que hay varios casos hoy de millones de computadoras corriendo inteligencia artificial, cada vez aprendiendo más y a punto de tomar conciencia por ahí en algún momento. Pero bueno, todavía no está en un nivel así de fácil para cualquiera, pero bueno, está en esa dirección.
No sé si te puedo responder, pero... Sí, gracias. Ok. Yo te lo atajo. O si no, hacele un pase. Ahí está. Hola, mi pregunta va encaminada a que comentabas que es un sistema operativo distribuido. Básicamente son dos preguntas. ¿En qué puntos actualmente están las máquinas que están corriendo el sistema operativo? ¿Y a través de qué medios se interconectan? Ok. ¿En qué punto están las... Repetime la primera pregunta, o sea, para entender cuál es la pregunta exacta. Ok. Mi primera pregunta es, actualmente comentabas que es un sistema operativo, entonces tienes computadoras distribuidas en todo el planeta o en el espacio, corriendo el sistema operativo a la vez. Eso va a ser el resultado en su máximo desarrollo. O sea, hoy no estamos en una instancia temprana, está corriendo, pero eso, imagínate, cada máquina con el sistema operativo instalado se suma en una red y ese recurso se transforma en un recurso transparente para todos los que están conectados con el sistema. Por ejemplo, tenés una supercomputadora del otro lado, que es un Grid Processing Unit. Estamos en un proceso de despliegue y en las próximas semanas se va a hacer un movimiento mucho más grande, porque como les decía antes, hasta ahora estamos en, como se dice, en stealth mode, y empezamos a salir a la luz hace horas, pero ya está funcionando. Muy bien, gracias. No, Claro. ¿Qué tal? ¿qué tal? Con respecto a los sensores, Ajá. ¿se pueden integrar sensores de cualquier otra marca, Exacto. genéricos? Justamente esa es la capacidad que viene a partir de las abstracciones, ¿no? Que es una ontología, un lenguaje, para que vos puedas hacer un programa, imagínate, y poder hablar con los sensores y los actuadores sin saber cuál es. Eso justamente es una de las capacidades principales del sistema, entendiendo que eso necesitamos que sea así. Es como decir, bueno, hago un programa que habla con el mouse y yo no hago el mouse y van a inventarse 1.000.000 de modelos distintos, pero lo enchufás y esto habla con el otro. Esa capa para los sensores y los actuadores es lo que tiene el SOS. Gracias. De nada. Hola. Hola. No sé si escuché bien, pero dijiste nanosatélites. Sí. Tenía Varias curiosidad veces me parece que lo dije. No. acerca de la nanotecnología en el desarrollo de la aeronáutica o lo que tenga que ver con el exploración Ajá. robótica. ¿Cuál es el impacto de la nanotecnología en ese sector? Sí. Mirá, nosotros justamente una de las componentes y que es parte de la respuesta que no le di a él de la segunda pregunta, que es de las comunicaciones, tenemos una variable justamente que existe porque es un nanomaterial que básicamente es una nanoantena que es wide spectrum, es multibanda, puede transmitir y recibir dentro de todo el espectro de radio y es muy chiquita. Es más, la tengo por ahí la podemos mostrar. Es así y va en un satélite, en un auto o en un UAV, transmite y recibe en todo el espectro de radio y consume materiales? 500 veces menos energía que una antena tradicional. ¿De qué material está hecho? Es un mix de... ¿Tiene algo que ver el grafeno o algo? ¿Cómo? ¿El grafeno? ¿tiene No. que ver? ¿No? No hay grafeno. Pero bueno, si no después las vemos. No más preguntas, me dicen. Bueno, no, yo... Ok. O por ahí la última... Yo no sé, díganme ustedes. Bueno, la última rápido y nos vamos. Gracias por permitírmelo. Me gustaría estructurarla bien. Estamos hablando de que estamos en un momento de la humanidad, ¿no? En un momento bastante histórico, llegando a una singularidad, ¿no? De alguna Ajá. manera, lo que se definía como tal.
Sí. Y que esa inteligencia artificial que estamos viendo, que nos está rodeando, que está evolucionando, va tal vez, como planteabas, a servir a los intereses de algunos grupos, personas. ¿Cómo podríamos, los que estamos aquí, enfocar de alguna manera para que esa inteligencia artificial de futuro sirva al bien común de la humanidad? Buenísimo. Bueno, justamente esa es realmente nuestra misión. Por eso la esencia del sistema está configurada para funcionar en forma distribuida y no centralizada. Los recursos se intercambian a través de un proceso similar a cómo se mueven los bitcoins o cómo se certifican las transacciones intercambiando distintos recursos, dentro de los cuales esa capacidad de la inteligencia artificial que está distribuida dentro de una supercomputadora distribuida está accesible para todos en una misma forma, que como es, vos podés usar del sistema lo mismo que le entregás. Entonces podemos crear la más grande del mundo, pero todos vamos a tener acceso y en forma equitativa. Eso es nuestra visión, porque hay un montón de preguntas y cuestiones que no sabemos las respuestas. Están todos invitados a participar y ayudar, porque justamente esa parte no está dentro de la empresa de Space AI, sino que es una fundación y que dijimos esto no puede ser nuestro ni de nadie. Y hagámoslo open, distribuido, descentralizado y que vengan todos a ayudar. Así que desde esa perspectiva es que lo hicimos. Y bueno, yo no puse mi email acá, pero bueno, se los doy y no me manden muchos emails, pero no, es diego@spaceai.com. Todo lo que quieran ayudar son bienvenidos. Como les dije, hay gente de muchos lugares del mundo trabajando, estamos preparando papers, todo bien profesional y súper sólido para ponerlo sobre la mesa y que nos vengan a ayudar todos, porque es así, es para todos. Así que bueno, gracias, espero que les haya servido la charla y acá está la antena que les decía y me voy. Ahí está. Esto reemplaza un plato de 25 metros y consume 500 veces menos energía y es multibanda, todo el espectro de radio, de 10 MHz a 20 GB, no importa. Eso, es parte de la computadora. Bueno, chao, nos vemos, gracias. No sé cómo sigue ahora. Chao.